alguien ha venido con necesidad en este lugar, usted está en el mejor momento, usted está en el lugar adecuado. Aquí está, en medio de este lugar está alguien poderoso, está alguien que hace lo que el hombre no puede hacer. Aquí está alguien, aquí está el doctor que hace algo que el doctor de esta tierra no puede hacer. Levante sus manos y adore a Dios en esta hora. Levante sus manos y adore a Dios. Porque mientras usted adora, es cuando Dios empieza a trabajar, es cuando Dios empieza a romper todas las cadenas de enfermedad, es cuando empieza a romper todas las cadenas de escasez, es donde empieza a romper todo aquel problema que nos está agobiando. Hay alguien que ha traído ofrendas en esta hora. Hay alguien que ha traído una ofrenda de agradecimiento al Rey. Hay alguien que ha venido con un corazón agradecido en esta noche. Si hay alguien que empiece a adorar a Dios, entrar por las puertas con acción de gracia. Oh, bendito es su nombre. Bienaventurado los que perfectamente habitan en la casa de Jehová. Oh, bendito es su nombre. Rompa toda presencia, rompa toda atadura. Aquí hay un pueblo. Aquí hay un pueblo sediento de su gloria. Aquí hay un pueblo sediento de su presencia. Aquí hay hambre y sed de su presencia, oh Dios. En esta noche, Dios de la gloria, no queremos salir iguales. Que nuestras copas rebosen en esta hora. Oh, bendito es su nombre, Dios. Usted que habita en medio de su pueblo, usted que está en medio de este pueblo, Dios amado de la gloria. El nombre de Jesús. Oh, bendito es su nombre. El nombre de Jesús. Levantamos. Oh, Dios de la gloria, a quien tiembla toda la tierra, a quien tiemblan todos los demonios, el cual, Señor de gloria, tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Oh, bendito es su nombre. Gloria de la gloria, sea usted orando, Señor. Aquí hay gente, Señor. Aquí hay mujeres, Dios amado, buscando una respuesta, Padre. Sea usted dando esa respuesta, Dios del cielo. Sea usted inclinando su oído en esta noche. Espíritu Santo de Dios, adoramos su nombre. Oh, gloria sea su nombre, Dios. Bendiga este remanente, Dios amado. Bendiga su pueblo, Padre. Bendiga, Dios del cielo, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Bendiga a nuestros pastores, Dios, en esta hora, Dios del cielo. Fortalezca a aquel que ha venido con debilidad, Señor. Dele fuerza a aquel que ha venido cansado, Dios del cielo. Unge sus cabezas con aceite, mi Dios, en esta hora. Bendito es su nombre, Dios. Mi alma le alaba, mi alma le glorifica, Dios de la gloria. Grande y poderoso es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que grande y poderoso es nuestro Dios? ¿Cuántos creen que aquel que abrió el mar rojo está en medio de este lugar? ¿Cuántos creen que aquel que abrió el mar puede abrir caminos?
Gloria sea su nombre, Dios. Gloria sea su nombre. Alabamos y bendecimos su nombre, Rey de gloria. Mi alma le alaba y le glorifica. Mi alma. Oh, bendito es su nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Usted conoce la necesidad, mi Dios. Usted conoce la necesidad de cada uno, Dios amado, por la cual nos hemos acercado a este lugar, Señor. Hay necesidad en nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Mi alma le alaba y le glorifica. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Bendito es su nombre, Dios. De fiel y verdadero, Señor, quien cumple su promesa, Dios. Aquí hay hombres y mujeres, Dios amado, de la gloria, como decía el salmista. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aquí hay muchos que están esperando esa palabra. Hay muchos que Dios les ha dado promesas, en las cuales tenemos que esperar y no desmayar. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado es su nombre. Hermanos, que el Señor me les bendiga. Amén, amén. ¿Cuántos se han gozado en esas alabanzas? ¿Verdad? Razón tenía el salmista que dice que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando usted y yo le adoramos a Dios con libertad, disponemos nuestro corazón, usted y yo podemos sentir la presencia del Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes. Dios bendiga a mi hermano pastor, mi hermana Titi, a toda su familia. Y los amigos que están en medio nuestro, sea bienvenido a la casa del Señor. Así como a cada músico que se dispone a darle la gloria a Dios con esos instrumentos. Sabemos que todo lo hacemos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios siga añadiendo cada día esa gracia en mis hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Así como está de pie, le voy a pedir que abra su Biblia y me acompañe al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer dos versículos ahí, el 1 y el 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y como tema del cual vamos a estar hablando es el beneficio de tener a Dios a nuestro lado. Ese es el tema de esta noche. El beneficio de tener a Dios a nuestro lado. Cuando ya todos lo tengan, me contestan con un amén. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. La palabra dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él
y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Puede tomar su asiento. El tema de esta noche es el beneficio de tener a Dios a nuestro lado. Usted y yo sabemos el beneficio tan grande que usted y yo tenemos de tener a Dios de nuestra parte. El tener a Dios de nuestra parte es una bendición grande. ¿Por qué? Porque este hombre dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y salió al encuentro de este rey, el cual estaba gobernando en ese tiempo al pueblo de Judá. Sale al encuentro y le declara estas palabras y le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Mira las palabras que le dice: y si lo buscares, le hallaréis. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y lo que aquel hombre de Dios vino y le dijo a este rey, es que había necesidad de buscar a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, para tener a Dios de nuestro lado, es necesario que le busquemos. Amén, amén. Es necesario buscar a Dios para que nosotros, o agradar a Dios, Sí. para que nosotros podamos estar cerca de Dios. Gloria al Señor. Y cuando tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos un beneficio grande. Sí. Pero si Dios se aparta de nosotros, entonces podemos tener pérdidas grandes. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque el apartarlo de Dios, como le dijo a este rey, este hombre, si ustedes se apartaran, él también se apartará. Sí. Si nosotros nos damos cuenta, y quizás vamos a poner un ejemplo, y le voy a poner un ejemplo. Quizás los que ya estamos casados, un ejemplo, cuando usted tiene una necesidad, un ejemplo, de repente quizás los enfermamos, pero usted tiene a su esposa a su lado. Usted sabe que cualquier cosa que usted necesite, usted solo le llama a ella y ella viene y se lo lleva. Pero ¿qué sería si nosotros apartamos o rompemos esa relación con nuestras esposas? A la hora de que nosotros necesitemos algo, no va a estar allí. Cuando nosotros rompemos esa relación con Dios y queremos ver la mano de Dios, lastimosamente Dios se ha apartado. ¿Por qué? Porque hemos rompido esa relación con Dios. Es necesario que usted y yo cada día busquemos a Dios. Que usted y yo cada día le busquemos, porque la palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 55, 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Sí. Llamarle que en tanto está cercano. Dios siempre, el anhelo de Él es querer estar cerca de nosotros. Pero a veces nuestra actitud o nuestro carácter, nuestras obras apartan a Dios de nuestro lado. Necesitamos agradar a Dios para que Él esté a nuestro lado. Si usted y yo seguimos leyendo por qué la historia, por qué Dios se levanta contra este rey o se levanta y le declara estas palabras. Amén. Gloria a Jesús. Porque en la vida de este hombre vamos a ver dos ejemplos. Uno, cuando él decide buscar a Dios, y otro, cuando él decide no buscar a Dios.
Este hombre al inicio, él busca a Dios. Gloria al Señor. Porque después de que él escucha las palabras de este hombre de Dios, dice que él recibió o se fortaleció al recibir las palabras de este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque más atrás, si usted y yo vamos más versículos más atrás, vemos cómo el pueblo se había apartado de Dios. Si regresamos versículos atrás, en el libro, en el capítulo 12, donde dice que estaba quien reinaba en ese tiempo, era el rey Roboam, el hijo de Salomón. La palabra dice que cuando nosotros leemos la palabra, este reino se empezó a dividir cuando Salomón muere y empieza a entrar en conflictos. Se empiezan a dividir el reino del norte con el reino del sur. Entre ellos mismos había guerra. Por eso es que Dios se había apartado. Si usted ve en el capítulo 15 que leímos, la palabra dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Por qué Dios le da las palabras a este rey? Porque los reyes anteriores se habían apartado de Dios. El pueblo de Israel estaba en una desobediencia, que en vez de buscar a Dios, andaba buscando dioses de los cuales Dios les había prohibido adorar. Entonces, cuando este rey, dice la palabra que cuando él había establecido su reino, la palabra dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Mire cómo estaba el pueblo de Israel. Se había alejado de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque había un líder, o el rey que estaba liderando ese tiempo, se había apartado de Dios. Amén. Se había alejado de los caminos de Dios. Se había alejado de los mandatos de Dios. Amén. Se había apartado del camino que Dios le había marcado, que había que seguir. Como a cada uno de nosotros se nos ha marcado el camino por el cual debemos caminar para un día poder llegar al reino de los cielos. Pero cuando usted y yo los apartamos o los desviamos de ese camino, tristemente los estamos apartando de Dios. Cuando nosotros los apartamos, cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, Dios se empieza a alejar de cada uno de nosotros. Dios se empieza a apartar de cada uno de nosotros. Porque usted y yo reconocemos que para poder caminar hay leyes como en el pueblo de Israel. Amén, gloria a Jesús. En el tiempo de Israel se le llamaban leyes. Pero usted y yo ahora también tenemos leyes. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos habla qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios. El problema de hoy del pueblo es que porque cree que estamos bajo la gracia de Dios, podemos hacer cuanta cosa nosotros queramos. Gloria a Dios, aleluya. Jesús santo. Pero como pueblo de Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Amén, 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 gloria a Jesús. Tenemos que caminar conforme a su voluntad. Sí. Y ese es el beneficio de tener a Dios a nuestro lado. Amén. Hay mucha gente que comenzó como este rey. Al principio empezó a obedecer la voz de Dios. Empezó a caminar como Dios mandaba. Empezó a obedecer la voz de Dios. Pero de repente llega un momento en el cual
el cristiano se acomoda, o en el momento en el cual el cristiano quizás recibe lo que le estaba pidiendo a Dios, se acomoda como este rey y se olvida de agradar a Dios. Nos olvidamos de agradar a Dios cuando ya hemos recibido las bendiciones de Dios. Y hay mucha gente que cree y pone la esperanza ya en lo que tiene y no en el que se lo ha dado. Amén. Gloria a Jesús. Mucha gente viene y pone su confianza quizás en el dinero que tiene, pero ya no quiere depender de Dios. Porque el depender de Dios es estar y agradar a Dios. El depender de Dios es guardarnos para Dios. Amén. Es guardarnos cada día, obedecer a Dios. Amén. Pero tristemente hay gente que Dios la ha bendecido, Amén. Gloria a Jesús. la ha puesto en lugares, pero lastimosamente no han sido agradecidos con Dios. No están siendo agradecidos con Dios por lo que Dios les ha dado. Así pasaba en el tiempo de los reyes. Dios los ponía como reyes, pero cuando ya estaban ahí, lastimosamente desobedecían la ley de Dios. Usted ha visto mucha gente que viene con situaciones difíciles, viene con problemas, viene a veces pasando cosas que el hombre no puede suplir, pero viene Dios y se las suple. Pero a los días, usted y yo ya no los vemos. Aquí hay gente que ha venido con una necesidad. Hay gente que ha estado con una necesidad y Dios les ha suplido su petición. Pero tristemente ahora han abandonado a Dios. Y ellos creen que ellos tienen todo porque tienen dinero, porque quizás tienen sus cosas. Pero la palabra del Señor dice que de Dios dependemos todos nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque este hombre se acomodó. A este hombre Dios le dio victoria. Le dio tantas cosas que dice que cuando este hombre escuchó las palabras de aquel hombre, dice en el versículo 4 del capítulo 15, pero cuando en su tribulación, oiga bien, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron y le fue hallado de ellos. El pueblo de Israel había caído en una costumbre que desobedecía la voz de Dios, desobedecía sus leyes, y cuando ya estaba en la situación difícil, venían y buscaban a Dios nuevamente. Amén. Gloria a Jesús. Y como la palabra del Señor dice que nuestro Dios es grande en misericordia, Amén. así hay muchos cristianos hoy en día que como decimos nosotros en El Salvador, cuando están con el agua al buche, vienen y los vemos en este lugar. Pero ya cuando Dios les ha dado lo que vienen a buscar, ya no están en este lugar. Pero viene el momento en el cual Dios va a tomar las cosas y se va a apartar. Porque más adelante vamos a ver cómo Dios se aparta del pueblo de Israel. Y le dice, me buscaron y los perdoné. Pero le dice, ahora van a ver qué es servir a Jehová y van a ver qué es servir a los reinos de la tierra. Porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia. Por eso es que nosotros cada día tenemos que anhelar tener a Dios de nuestro lado. Así es. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el único que va a estar en las situaciones difíciles se llama Dios. Amén. Gloria al Señor. El único que va a estar en medio de su problema no va a ser su jefe, va a ser Dios. Amén. Gloria a Jesús.
Dios siempre está allí escuchando Sí. cuando nosotros le somos fieles a Él. ¿Por qué el beneficio de tener a Dios a nuestro lado? Usted se recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos y le dijo: vamos y pasemos al otro lado. Y la palabra dice que cuando iban en medio de aquel lago, en aquella barca, dice que se levantó una gran tempestad en medio del lago. Amén, amén. Pero mire lo maravilloso que es tener a Dios de nuestro lado. Dice que cuando los discípulos ya no hallaban qué hacer en medio de aquella tempestad, solo se acercaron y le dijeron: maestro. Gloria al Señor. Y dice que en ese momento el maestro se levantó y dice que cayó. Y dice que le habló a aquella tempestad, a aquel viento, y dice que obedeció. Mire lo bonito que es tener a Dios. Cuando viene el doctor y a usted le dice: tú ya no tienes enfermedad. Pero cuando usted sabe que tiene a Dios de su lado, usted viene y le dice: Dios, el doctor me ha dicho que ya no tengo, pero yo sé que yo tengo un Dios a mi lado que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Gloria a Jesús, aleluya. Pero qué triste va a ser cuando nosotros los alejemos y vengamos y toquemos la puerta y no va a estar ahí. Ser terrible. No va a estar cerca. Sí, así es. Hay muchos que están creyendo en lo que tienen. Sí. Y déjeme decirle que para Dios, a Dios nada le cuesta dejarlo, si es posible, hasta desnudo. Así es. Para que sepamos que usted y yo dependemos de Dios. Así es, amén. Que usted y yo dependemos de Dios. Sí. Y lo que usted y yo tenemos que anhelar cada día es de tener a Dios a nuestro lado. Tener a Dios a nuestro lado. Podemos tener miles, pero eso no hace lo que Dios hace. Así es, amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente millonaria están tirados en una cama porque el dinero no puede hacer nada? Bendito tu nombre. ¿Cuánta gente que no tiene nada, pero tienen a Dios y de ahí Dios los levanta? Lo que el dinero no puede hacer, lo puede hacer nuestro Dios. Y por eso es bueno tenerlo a nuestro lado, porque Él es el que suple cada día nuestras necesidades. Gloria a Jesús, aleluya. Es lo que cada día tenemos que entender. Amén, gloria al Señor. Y es lo que este rey entendió cuando vino palabra de Dios Sí. a él. Y la palabra dice que cuando vino esa palabra a él, en el versículo 7 del mismo capítulo, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces lo que usted hace en Dios tiene recompensa. Sí, así es. Bendito Dios, aleluya. El que usted esté en este lugar tiene recompensa. El que usted se sacrifique, que haya llegado muerto, cansado de su trabajo, esto tiene recompensa. Y usted y yo la vamos a recibir. Usted y yo vamos a recibir esa recompensa. Porque hay necesidad de forzarlos para alcanzar esa recompensa. Pero hay mucha gente que hoy en día, y de aquí, de la iglesia, está creyendo en lo que tiene. Cuando Dios ha bendecido de una manera tan grande, es para que fueran los primeros que estuvieran adorando a Dios. Porque el hombre no tiene que depender de las cosas materiales. Cuando hablamos del cristiano, no tiene que aprender de las cosas materiales. No tiene que depender. No importa lo que nosotros tengamos, cada día tenemos que depender de Dios. Qué maravilloso es tener a Dios de nuestro lado. Amén, gloria al Señor. Que cuando usted sabe que tiene a Dios de su lado, usted viene y le toca al Señor o le habla a Dios y le dice: Señor, mira lo que está pasando. Sí, amén, gloria a Jesús.
de repente viene y sabe que Dios está a su lado, viene y le dice: mira, Señor, lo que estoy pasando. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Señor, muchos dicen que yo no voy a salir de esta. Pero cuando venimos y le hablamos al que está a nuestro lado, ese que está a nuestro lado empieza a trabajar, empieza a obrar, empieza a hacer aquello que el hombre ha dicho que usted y yo no vamos a lograr. Él empieza a hacer las cosas. Y por eso es que este hombre, cuando escucha las palabras de este hombre de Dios, empieza a creer. Dice la palabra en el versículo 8: cuando oyó Asa, cuando oyó el rey las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos. Mire lo que hizo. A veces, de cuántos ídolos nosotros no los llenamos. Y a veces los equivocamos y creemos que tener una estatua o tener algo ahí colgado, porque no lo tenemos, no tenemos un ídolo. Sí, así es. Tristemente, idolatramos cosas que no debíamos de idolatrar. Gloria al Señor. Porque esas añadiduras que Dios ha traído es para que nosotros cada día vivamos y estemos cada día constantes en esta tierra. Pero nosotros idolatramos más la añadidura que al que los ha bendecido. Porque este hombre empieza a quitar todos los ídolos, dice, las abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del portillo de Jehová. Este hombre empezó a derribar todo aquello. Por eso es que nosotros tenemos que entender si de veramente está Dios a nuestro lado o se ha alejado. ¿Qué es lo que a Dios lo aparta de nuestro lado? Que usted y yo amemos más otras cosas que a Él. Porque la palabra dice que Dios es un Dios celoso. Él tiene celo por cada uno de nosotros. Por eso es que cada día nosotros tenemos que esforzarnos para seguir o para poder tener a Dios de nuestros lados. Y hay una palabra tan maravillosa. Hay una palabra que este rey declara en medio del pueblo de Judá. Y a veces digo yo, qué bonito fuera, ¿verdad? Así aquí, como en aquellos tiempos. Vaya conmigo al capítulo, al versículo 12. Entonces dice: prometieron solamente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Mire qué tremenda palabra. O sea, que hicieron una promesa en el pueblo de Dios, que buscarían a Jehová de todo su corazón. Y mire la palabra: y el que no, tenía que morir. Imagínense hoy en estos tiempos. Por eso es que a veces abusamos de la gracia de Dios. Abusamos de la gracia de Dios. Y a veces los comprometemos. Hacemos promesas con Dios. A veces cuando estamos en medio de la aflicción le prometemos a Dios que le vamos a servir, que le vamos a buscar, que le vamos a ser fiel. Pero viene el momento que rompemos esa promesa. ¿Por qué? Porque las cosas que están a nuestro alrededor
nos apartan de Dios. Amén. Nos apartan de la voluntad de Dios. Pero ¿qué tan cerca tenemos a Dios nosotros? ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros? ¿Qué tan cerca está Dios de este pueblo? ¿Qué tanto los estamos acercando a Dios? ¿Qué tanto estamos buscando a Dios? ¿Qué tanto los estamos esforzando para agradar a Dios? Gloria a Dios, Señor. Porque es triste hoy en día cómo el cristiano trata la manera de esforzarse para agradar al hombre, pero no los esforzamos para agradar a Dios. Hay mucha gente que se esfuerza para agradar al hombre, pero Dios, cuando haya tiempo, Dios en otro momento. Es triste cuando a veces nosotros los prometemos buscar a Dios. A veces hacemos promesas en este lugar, o quizás entre nosotros hacemos promesas, pero viene algo que ligero los desbarata esa promesa. Viene una oferta muy agradable. Sí, cierto. Podemos romper toda promesa que hagamos delante de Dios o aquí en la casa del Señor. Sí. Pero nunca rompemos una promesa con el hombre. Le somos tan fiel al hombre y estamos dejando a Dios a un lado, cuando deberíamos de cumplir la promesa que le hemos hecho a Dios, de estar en su casa, Sí, amén. Gloria a Jesús. de estar cada día en su casa. Amén. El salmista declaraba: bienaventurados los que habitan perpetuamente, los que habitan en tu casa, dice. Sí. Oiga bien la palabra, los que habitan, no los que visitan. Porque hay muchos que vienen a visitar la casa de Dios. Sí. Yo de repente puedo ir allá a los 15 días, a los 8 días, a visitar la casa de hermano Fabián. Pero en la mía yo tengo que estar todos los días allí, Sí. porque allí habito. Ese tiene que ser el anhelo del cristiano, estar en la casa de Dios para adorar y contemplar la hermosura de Jehová. Pero se nos olvida, Sí, así es. se nos olvida. Y a veces queremos aparentar que estamos obedeciendo a Dios. Bendito Dios. Queremos aparentar que estamos obedeciendo la voz de Dios, pero nuestros hechos, como dijo Jesús, los niegan. Los niegan. De repente los paramos en este lugar a hablar de Dios. Pero yo me pregunto, por lo menos un ejemplo. Yo en esta noche estoy hablando de Dios, que los esforcemos de estar en la casa de Dios. Pero imagínense que de repente el sábado, de repente Dios empieza a echar un vistazo. ¿Dónde está el que predicó el jueves? ¿Dónde está? Imagínense como Dios, como cuando descendió y andaba buscando a Adán y estaba escondido. Y empieza a ver por todas las sillas a las hermanas. ¿Dónde está la hermana que estaba hablando de forzarlos? ¿Dónde está el hermano que estaba hablando de forzarlos? Y Dios no lo mira. A veces los pasa los del payaso. Sí. Aleluya. Los pasa los del payaso. El payaso quiere transmitir algo que no tiene. Él trata de transmitir risa, pero cuando ya se va de ahí, él sabe que está vacío en su corazón. Cada día tenemos que tratar de tener a Dios a nuestro lado, y Dios va a ser el que va a suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Porque si Dios no suple la necesidad, entonces queda mentirosa la palabra. Pero como la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él cumple.
Si Él dice que va a suplir su necesidad, Él la va a suplir. Pero mientras cuando usted y yo le busquemos de corazón a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel. Que fuera un pueblo que reconociera quién era el que los había sacado de la esclavitud. Gloria a Dios. Si usted y yo nos damos cuenta y quizás tiramos, como dicen, atrás a nuestra mente, ¿dónde andábamos nosotros? Sí. Quizás no tuviéramos la familia que tenemos. Tenemos que ser agradecidos. Aquí hay gente que Dios la ha librado de la muerte. Sí. Aquí hay gente que Dios la ha librado de la cárcel. Gloria al Señor. Pero se les ha olvidado quién lo hizo. Se les ha olvidado quién lo ha hecho. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué es bonito tener a Dios de nuestro lado? Porque cuando a Dios lo tenemos de nuestro lado, usted solo habla una palabra y Dios la cumple. Cuando Moisés iba con el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo se rebelaba contra Moisés, Moisés solo venía y hablaba con Dios. Sí. ¿Verdad? Un ejemplo. El pueblo viene a mí y habla. Un ejemplo. Pero yo como sé que tengo aquí en alguien mayor que mí, vengo y me acerco, lo tengo a la par. Amén. Gloria a Dios. Eso es el beneficio de tener a Dios a nuestro lado. Porque no importa lo que estemos pasando, no importa la situación, Dios va a estar ahí. Sí. Este hombre, cuando escucha las palabras de este siervo de Dios, dice que recobró ánimo. Y dice que empezó a traer todo aquello Sí. Amén. que apartaba a Dios de la casa de Dios. Amén. Bendito Dios. Porque muchas veces podemos estar aquí, pero nuestras actitudes apartan a Dios de nuestro lado. Sí. Este hombre tanto fue el celo que entró por la obra de Dios, que dice que empezó a quebrar todos aquellos ídolos y no le importó quién tuviera aquello. Sí. Dice la palabra que hasta un ídolo que tenía su mamá lo quebró, porque había entrado un celo de Dios en la vida de él. Sí. Así hay muchos cristianos, cuando escuchan esas clases de palabras, una palabra de bendición, recobramos ánimo cuando Dios pone. Y Dios le dio tanta victoria a este hombre. Le bendijo tanto que después vino y se olvidó de Dios. Puso la confianza en su riqueza. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Porque si más adelante vemos en todo el capítulo 15, habla la historia de este hombre, cómo este hombre hizo lo recto delante de Dios. Sí, amén. Pero si ya leemos en el capítulo 16, después de como 37 años de reinado, dice que empieza a poner la mirada en el hombre. Así es. Este rey cambió la mirada de donde la tenía, de aquel que lo había puesto en ese lugar, de aquel que le había dado la victoria. Él cambió la mirada hacia el hombre. Dice que cuando el rey de Israel vino, dice que él mandó carta y hizo alianza con el rey. Dice el versículo 16, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces mira aquí donde pone la mirada de este hombre. El versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro y los tesoros de la casa de Jehová y la casa real, y los envió a ver a Adán, rey de Siria, que estaba en Damasco, para que este rey viniera y sacara al rey de Israel. Mire cómo se había dividido este reino. Sí. El pueblo estaba dividido. El mismo pueblo estaba en guerra
el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, él decía que de allí es donde salían los verdaderos reyes. Mire qué tristeza, cómo había llegado aquello asolado, porque se había apartado la palabra de Dios. Y la misma palabra dice que en aquellos tiempos, dice que se destruía ciudad con ciudad y gente con gente. Sí. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en medio de ellos. Sí. Cuando Dios no está en medio de nosotros, en vez de ser de edificación, vamos a ser de destrucción. Sí. Como dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 15, y una gente, dice, destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Miren la diferencia de tener a Dios a nuestro lado y tenerlo lejos de nosotros. Así es, amén, gloria al Señor. Cuando este hombre vio la mano de Dios, o se apoderó, o se afianzó de Dios, vio victoria. Sí. Pero después él se le olvidó quién le había dado la victoria. En el versículo 7 del capítulo 16 ya empezamos a ver la actitud de este rey, como la actitud de muchos cristianos hoy en día. La palabra dice que se levantó el vidente Ananí y le habló a este rey: por cuánto te alejaste, por cuánto te apartaste, dice la palabra. Mire ahí la diferencia. Sí, amén. Aquí él se apartó. Cuando se levantó el hombre de Dios también, en el capítulo 15, él recobró ánimos y se afianzó de Dios. Pero ya aquí, este había tenido tanta victoria, estaba tan acomodado en su reino, como hay muchos cristianos hoy en día. Está tan acomodado. Tiene quizás su casa, tiene quizás su cuenta en el banco, tiene su trabajo. Cree que ya no hay necesidad de Dios. Sí. Cree que ya no hay necesidad de estar en este lugar adorando a Dios. Cree que en este lugar tiene que estar aquel que no tiene nada que hacer. Esa es la mentalidad de aquel cristiano que se ha acomodado. Amén, aleluya. Se ha acomodado a las cosas de este mundo. Y la mirada de él está en esas cosas y no está en Dios. Sí. Porque si la mirada estuviera en Dios, ¿en dónde cree usted que estaría? Si la mirada de nosotros estuviera en Dios, como dice la palabra, viendo al blanco que es Cristo, Sí. ¿usted cree que usted y yo faltaríamos en este lugar? Cuando reconociéramos, cuando reconocemos. Pero este hombre se apartó, dejó a Dios. Cuando vino este hombre a hablarle, dice que se encalorizó. ¿Te has visto los cristianos que cuando alguien les da una palabra, Entran en cólera. ya ni los ve en este lugar? Sí, es cierto. Ya no los vemos en este lugar. Y aunque la palabra que Dios les haya dado era para poderlos acercar nuevamente a Él. Porque la palabra de Dios es para acercarnos a nosotros. Cuando Dios nos habla, quizás cuando Dios los insorte por medio de una palabra, no es para que usted y yo los alejemos, sino que para que los acerquemos más a Él. Amén. Para que dejemos lo que andamos haciendo que a Dios no le agrada. O cuando usted corrige a su hijo, lo hace para que se aleje. Y es para que se acerque, para que se aparte de lo malo que anda haciendo. Eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Pero cuando no tenemos a Dios o no reconocemos lo que Dios ha hecho, los enojamos. Dice el versículo 7 del capítulo 16: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa,
rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente, haciéndole recordar Dios por medio de este hombre, y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Amén. El Señor le estaba haciendo recordar la victoria que le había dado. Porque en el capítulo 14 usted ve, Él destruye a todo ese ejército. Sí, amén. Y Él le dice: ¿al caso no era un ejército numeroso o grande, el cual Dios entregó en tus manos? Y dice el 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, oiga bien, a favor de los que tienen, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. Sí. Gloria al Señor, aleluya. O sea que hay que andar recto delante de Dios. Hay que andar cada día recto delante del Señor. Pero la palabra dice que de repente accionamos locamente como este rey. Y la palabra dice que este rey, para ir cerrando, enfermó de una enfermedad grave de sus pies. Pero este hombre no quiso buscar a Dios. La palabra dice que buscó a los doctores y se olvidó de aquel que le había dado una gran victoria, y se enfocó en el hombre. ¿Cuánta gente no se ha enfocado en el hombre hoy en día? ¿Cuánta gente no se ha enfocado en algo que Dios les ha dado? Hay mucha gente que cree que porque ya tiene algunas cosas, Amén. Gloria a Jesús. se apoyan en eso. Sí. Este rey tenía riquezas. Dice la palabra que tenía oro y plata y tesoros que Dios le había dado. Amén. Gloria al Señor. Pero los utilizó para apoyarse en el hombre. Sí. Hay gente que en vez de venir y a buscar a Dios para que Dios manifieste su poder y haga un milagro, a veces preferimos ir a buscar al doctor y no nos acercamos a este lugar donde sabemos que Dios los puede sanar, donde sabemos que Dios puede manifestar su poder, dice la palabra de Dios. Dice que los ojos de Él están sobre la tierra para manifestar su poder, sobre todo aquellos que tengan un corazón recto. Entonces hay requisitos para tener a Dios de nuestro lado. No es de decir tengo a Dios a mi lado cuando andamos caminando torcidamente. Lastimosamente Dios no va a estar a nuestro lado. No lo vamos a encontrar. Cuando vengamos y le toquemos, no lo vamos a encontrar. Que cada día usted y yo pongamos la confianza en Dios. Que cada día nuestra confianza esté en Dios. Y aunque Dios le dé riqueza, le dé muchos bienes, que nuestra confianza esté en Dios. Porque sabemos que así como Dios los ha dado, Dios también los puede quitar. Aleluya, gloria a Jesús. Hay un ejemplo grande en el patriarca Job. Tenía riquezas, pero lo único que este hombre adoró a Dios con riquezas y sin riquezas. Esa es la diferencia cuando tenemos a Dios a nuestro lado. Haiga o no haiga, usted y yo tenemos que adorar a Dios. Tenemos que darle la gloria a Dios. Que cada día los esforcemos. Sigamos adelante. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Cuando nosotros le creemos y ponemos nuestra confianza en Dios, Dios está allí, a nuestro lado. Cuando usted y yo le tocamos la puerta,
Dios abre y podemos recibir lo que estamos buscando. Que el Señor me les bendiga y sigamos adelante. Y el tiempo con mi hermano.